Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su sintonía. ¿Cómo están ustedes? Luego de esta intensa jornada político-electoral que está viviendo el país y que no termina porque ya se viene la segunda vuelta. En el Día del Maestro, 14 de abril, nuevamente los ecuatorianos convocados para elegir al nuevo presidente y nuevo vicepresidente de este Ecuador. De este Ecuador que se debate en una polarización, en una división terrible, porque lo fundamental de esta polarización es el no saber qué va a pasar, el no saber qué va a ocurrir, la falta de claridad en el futuro inmediato y que es la pregunta que desde el domingo con más insistencia se hacen y nos hacemos todos los ecuatorianos. De eso y más vamos a hablar con dos autorizadas voces de la comunicación, de la opinión, de los editoriales en este país. Leonardo Pipo Lazo y Lolo Echeverría ya mismo están con nosotros. También vamos a convocar la presencia del señor economista Alberto Acosta Burneo. Hay temores sobre el futuro inmediato de la economía del Ecuador. La posibilidad de que la dolarización tenga efectos negativos con todos los anuncios que ha hecho una de las candidaturas. Vamos a analizarlo, mucha atención, porque al pan pan y al vino vino hay que decir en la parte económica. Ya mismo está con nosotros Alberto Acosta Burneo y también tendremos la presencia de uno de los exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral que acaba de emitir un libro de lo que ocurre en las interioridades de ese organismo. Miren ustedes de lo que estamos hablando. Y cuyo primer efecto, ¿saben cuál fue? Que este periodista comunicador, además, se quedó sin puesto. Lo votaron porque dice las cosas que dice y acá vamos a hacer un resumen de eso. Con eso y más, empezamos esta entrega desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, Instagram, en el sistema X como arroba Radio Sucesos S. Bienvenidos a todos ustedes. Un fracaso de la muestran los resultados electorales del domingo 9 de febrero, que desde la noche de ese día tienen dos constantes: un país roto por el medio y la necesidad de una segunda vuelta para elegir al binomio presidencial, a los nuevos gobernantes. Tanto las encuestadoras que hasta la víspera mostraban a un ganador, como el llamado Exipol o encuesta a boca de urna el día de los comicios, fueron equivocadas en sus resultados, lo cual da que pensar. Pero más allá de eso, más allá de ese problema de las encuestas, los resultados oficiales son una fuente de muchas interpretaciones que aumentaron y van a aumentar con el paso de los días, y yo diría a partir de esta semana, volviendo una incertidumbre que es necesario entender, que es necesario interpretar. Tanto se ha dicho y escuchado justamente en esta semana que insistir en eso será un poco
insistir en lo que ya se conoce y por eso ganemos tiempo y damos la más cordial bienvenida a dos de las principales voces de opinión de este país. Lolo Echeverría y Leonardo Pipolazo nos honran con su presencia en esta mesa de trabajo. Dicho y hecho, vamos al grano. El país sumido en una polarización. Esto es evidente. ¿Esto es bueno, esto es malo para el país, Lolo? Bienvenido. Gracias, Félix. Buen día. Un gusto estar con Pipo, que es un teórico y práctico experto en esto. Eh, a mí me parece que puede ser bueno y malo. Es malo si es que se convierte en una paralización, una equivalencia entre gobierno y oposición, cualquiera que sea el gobierno, es una parálisis, porque no se puede hacer nada, ni bien ni mal. Está a salvo de una interpelación y de una destitución, a salvo de que censuren a los ministros, pero no puede apoyar proyectos, no puede aprobar proyectos. En estos 2 meses. No en el ¿Cuánto tiempo? futuro gobierno, Vale, es vale, decir, en estos 4 años. por favor. Así que si se convierte en parálisis sería malo, pero puede ser una oportunidad para algo bueno. Y es finalmente advertir que el país necesita a gritos de urgencia y desde hace tiempo una reconciliación nacional. Si no se puede aprobar nada sin contar el uno con el otro, ya es hora de ponerse a hablar y establecer cuáles son los puntos básicos en los que podemos estar de acuerdo todos. Así que en ese sentido puede ser algo positivo. Reconciliación de la cual se viene hablando desde hace mucho tiempo y con lo cual y con este resultado hemos quedado a las puertas de eso. ¿Qué garantiza que eso que parece inclusive de sentido común ocurra o quizás se agrave y se agrande esta polarización? Leonardo Pipolazo, con ustedes, bienvenido. Gracias, Félix, Lolo, placer compartir, buen día. Eh, yo creo que dependerá de quién gane, ¿no? Porque si gana el correísmo, ellos tienen la polarización como un pilar de su proyecto político. Eso es del socialismo del siglo XXI en Venezuela, ahora con Petro en Colombia, con Kirchner, con Lula. Ellos se basan porque su teoría es defiendo a los pobres de todos los poderes hegemónicos, empresarios, prensa corrupta y compañía, ¿no? Si gana Daniel Noboa, comparto lo que dice Lolo, tiene una gran oportunidad de convocar a la unidad con unas líneas mínimas, es decir, hay cuatro o cinco cosas. Por ejemplo, nadie debería oponerse a una serie de medidas fuertes respecto de la estrategia de seguridad. Por ejemplo, una reforma de la justicia que ya, requerimos, ya. ¿no es cierto? Las reformas políticas que requieres, como las normas electorales, entre otras, ¿no es cierto? Cuatro o cinco cosas. ¿Qué tanto se pueda lograr? Va a depender de la potencia que tenga el gobierno y de conservar el apoyo con la gente. Creo que una buena muestra de eso es lo que está pasando con Milei en Argentina, ¿no? Que a pesar de haber entrado con muy poca cuota parlamentaria y con un partido chiquitico, pero sostiene el apoyo de la gente, con una serie de cosas a veces hasta muy extravagantes y locas, pero sostiene un apoyo importante que le da a él la posibilidad de presionar a sus congresistas y a la gente las entidades públicas a lograr reformas. ¿No es cierto? Eso en cuanto a la polarización. Pero yo me he permitido decir y mencionar que durante esta semana prácticamente este país se ha llenado de preguntas. Y una de esas, creo que la primera, mi estimado Lolo, ¿cómo explicar este resultado? Bueno, estos resultados se han venido cocinando desde hace tiempo. Los dos movimientos políticos principales de este país, que son los más organizados, los más grandes y los mejor financiados, han venido trabajando en la polarización porque es de mutua conveniencia. Y fíjense que con la campaña anticipada que los cieguitos del Consejo Nacional Electoral nunca vieron, también procuraron y provocaron que los demás candidatos queden de figurantes, que son esas figuras del cine, que son necesarias para el drama, pero sin ninguna importancia. Así que
obscurecieron, taparon, eliminaron a los demás contrincantes y quedaron solo los dos. Esta polarización de mutua conveniencia, porque además hay que decir que han tenido una relación ambigua, han pactado y han escenificado pleitos todo el tiempo. Así que eso contribuye a esto. Por otro lado, el país tiene siempre un voto emocional. En todas partes ocurre, pero aquí tal vez más, es un voto emocional. Y entonces si se polariza el país, se lleva la tendencia esta, entonces le obligan a cada ciudadano a optar por uno de los dos bandos, de manera que la polarización lleva a la fanatización. Y esto es lo que hemos obtenido como resultado de eso. Qué interesante análisis. Y todo esto parte de un acuerdo, estimado Leonardo, parte de un acuerdo político, porque en la práctica sería que esto les conviene a estos dos sectores. No sé si es un acuerdo, pero comparten un mismo estilo, de alguna manera, digamos, de hacer política, ¿no? O sea, no son tan enemigos Es como decir, parecen. a Se diferencia parecen. claro, se parecen. A diferencia de las elecciones anteriores, donde tú tenías un movimiento fuerte, hegemónico, el correísmo, y un poco de movimientos y partidos más bien pequeños, débiles, o en cierta decadencia, como el Partido Social Cristiano. Esta vez ADN es un movimiento que cosecha también todo el trabajo de Alvarito. O sea, ADN también viene, no es que de pronto Daniel Noboa Claro que surgió sí, y fundó el claro Gran que sí. Partido. El Gran Partido, él se llama Noboa, y Noboa, el apellido viene sonando desde el año 98 en la campaña presidencial contra Yamil. Entonces, él cosecha todo eso y ya en el poder, en este año que ha estado, se ve que han hecho un trabajo territorial también que termina consolidándole con una fuerza exactamente equivalente a la otra. Entonces tú tienes ahora esas dos fuerzas. Mi preocupación, y comparto lo que dice Lolo, es que no veo claro a ADN y a Daniel Noboa con un proyecto político de corte democrático, que promueva la unidad, que promueva unas líneas mínimas, sino me parece que se parece bastante en algunas cosas. Tiende al autoritarismo, ha negociado por eso con ellos en algunas cosas, es un tipo que le cuesta escuchar de todo lo que se oye en los entornos del gobierno, algo que está claro es que el presidente no le oye a nadie y por eso comete muchos errores. Falta de claridad en la una candidatura y claridad en la otra. Claridad Claridad en el correísmo y falta de claridad en el gobierno. digamos, no sé si es claridad el término, pero lo que yo, Claridad del correísmo que apunta, que sabe a lo que apunta. por eso, el correísmo tiene su proyecto y lo vuelve a jugar. Eso no era. Ujú. A mí me sorprendía porque a veces yo critico aquí que el círculo rojo, el establishment en Ecuador es medio ciego para ver, decir, no, la Luisa es mala candidata, Correa ya está viejo. Yo en el mes de noviembre, recuerdo, pasé un memo a un grupo de empresarios, decía, oye, Correa tiene el 48% de imagen positiva, encuesta de Comunicaliza y de Informe. Y entonces es el político mejor revalado del país, de modo que viejo no está. Y la Luisa a mí o a ti nos puede parecer mala candidata, pero a la señora Rosita en el mercado o al amigo que come el ceviche en Chone o en Muy de Manta, acuerdo, le parece una muy de gran acuerdo, candidata. muy de Y acuerdo. además son un movimiento que tiene un proyecto político. Nosotros no compartimos esas ideas, pero sin duda tienen un proyecto político. Defienden a los pobres, dicen ellos, de todos estos poderes que representan los empresarios, explotadores, la prensa corrupta, la partidocracia que juega para esos poderes y tal. Entonces, mientras que del otro lado, ¿cuál es el proyecto de Daniel Noboa? Yo no lo tengo muy claro. Esta situación, estimado Lolo, también nos daría el norte, nos daría la explicación de por qué a esa gente del mercado, por ejemplo, no les llega tanto escándalo de un sector vinculado, por ejemplo, con la crisis de paso de la justicia y que tiene a tanta gente por los techos, como que a eso la gente no le para bola o no le importa, Lolo. Claro que le importa, pero sí entiende. El problema es que no entiende porque los políticos le ocultan. Mire, todos los problemas del país se han reducido a un pleito jurídico, a malabarismo jurídico que va como por un embudo a la Corte De Constitucional. acuerdo. Y la Corte Constitucional no resuelve nada.
Entonces, son las Es buena ambigüedades. para todo y es buena para nada. Así es. Y todo, cada uno interpreta lo que dice a su gusto y siguen Pero qué adelante. terrible esto, ¿no? Sí, porque esto nos lleva a un país de hechos consumados. Exacto. Pero eso coincide con la vocación autoritarista de los dos bandos. Exactamente. De acuerdo en lo que dice Pipo, en eso coinciden. Sí, Pero no solo en eso, también en la maquinaria electoral exactamente. poderosa y del nuevo mecanismo, ¿no? Que es una maquinaria electoral que no le interesa la verdad, le interesa el relato. No le interesa tampoco, vamos, la honradez, le interesa la verosimilitud, la apariencia. Entonces, tiene unos recursos abundantísimos para posicionar cualquier relato. Y de hecho así lo ha hecho. Ahora, ¿cómo puede el ciudadano común seguir esos malabarismos jurídicos? No, no sigue. Y entonces, ¿qué pasa? Se queda con los eslogans fundamentales y Muy de claves. acuerdo. Ahora, hay otra cosa además. El correísmo, que tiene un relato, bueno, tenía un relato claro y tiene un proyecto evidente, estoy de acuerdo, pero el proyecto del correísmo lo esconde detrás de Luisa, porque Luisa no dice el relato, seguramente lo hará cuando llegue al poder. Yo ahí tendríamos que hacer también un análisis. ¿Qué pasa si gana Luisa? Entonces, Vamos a bueno, preguntar más adelante Sí, eso, pero sí. ¿cuál de los dos autoritarismos es el menos malo, Pipo? Por favor, claro, porque eso resultaría. Echemos la moneda. Por favor. Bueno, al fin del día, primero, yo creo que eso sí es claro, ¿no? Yo no comulgo para nada con la Revolución Ciudadana y comparto lo que acaba de decir Lolo, no, fíjate que en campaña, yo sigo mucho lo que pasa en la campaña negra, en la que se da en lo digital, en ese mundo que no se ve muy bien, ¿no? Y hay Ujú. unas aplicaciones donde escuchas radio de Por cualquier favor. país y escuchas cosas en audio, hay uno que se llama iTunes, y ahí yo escuché al menos 20 spots de la Luisa los últimos 3 4 días, ¿no? Fíjate, por ejemplo, decía cosas como, nos arrebataron la refinería del Pacífico. O sea, ahí digo lo que dice Lolo, ella tenía unas canciones muy lindas de que unidos y la unidad del Ecuador y que hay que dejar atrás el odio para volver al país de Qué paz. barbaridad. Si tú ves, por ejemplo, el alcalde de Quito, esta vez no fue activo en campaña, pero sí, ya a final de octubre, después de que se reúnen en México y definen sus líneas estratégicas, lanza su nuevo campaña y tema de comunicación que es Quito, ciudad de paz, ¿no es cierto? Es Ujú. decir, ellos que son los grandes divisores, eh, proponen lo que el presidente debería hacer en cambio, porque el presidente no es candidato, es presidente, y un presidente no puede dividir el país por principio. Entonces él comete un doble error, polariza y además divide. Al polarizar, acepta el terreno favorable de la revolución. Y al dividir el país, él mismo le fortalece a su rival y permite que pase lo que pasó, que es este empate curioso. Y frente a eso, la gente, el votante, tampoco le interesa, tampoco le conmueve ese tipo de problemas, estimado Pipo. A ver, hay que diferenciar diferentes tipos de votantes, pero yendo al sector popular, que era un poco la pregunta tuya, Félix, hay que entender, y a veces cuando decimos que a la persona no le importa o esto, hay que entender que el sector popular es un sector que trabaja muy duro, que frecuentemente tiene que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, la mujer del mercado, la empleada doméstica o la señora, para dejar hecha una sopa para sus hijos y salir a hacer un viaje de 2 horas para llegar a trabajar en mi casa. Y volver Y a la entonces, medianoche para lo claro, y mismo. entonces Así es. ella no tiene tiempo como nosotros de sentarse a ver los medios y lo que ha dicho el uno y ha dicho el otro y leer el editorial de Lolo para instruirse y saber cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional y qué artículos ha infringido. Pues eso, hermano, no está. Exacto. Y luego, ¿qué es lo que alcanza a ver? Ujú, ujú, Estos ujú. políticos que se pelean.
y que siempre siguen en esta cosa, pasándose la pelota a la vicepresidente, el otro, la medida que la Corte Constitucional, que el Consejo de la Judicatura, que el Consejo de Participación, y yo sigo aquí jodido, así le dicen a uno. Así es, sí, 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 sí. Aquí es político. Verás, eso oí yo ya desde la primera campaña que hice en mi vida, que fue la de alcalde de Yamil Mobada en el año 92. Ahí ya, en los focus group y en las encuestas salía. La gente está cansada de que los políticos se peleen y no solucionen los problemas. Y recuerdo una frase linda del Ralph Morphin, decía, chico, campaña no es pelea de box donde usted derrota al rival y noquea. Campaña es, ¿qué va a hacer para seducir a señora Rosita para que vote por usted? Y esto es algo que en este caso el presidente no hizo bien en primera vuelta. Ujú, ujú. No hizo bien en la primera vuelta y qué va a pasar en la segunda vuelta, pero Lola Echeverría ya nos planteó la pregunta que creo que tiene que ser la consecuencia de todo lo que estamos conversando y de todo lo que ha empezado en esta semana. ¿Qué puede pasar con un triunfo de González? Empecemos por allí, eh, Lolo. Bueno, sería una fatalidad. ¿Por qué? Una fatalidad porque ya sabemos lo que es ese gobierno y cuál es ese proyecto, porque ya lo sufrimos durante una década. Ujú. Es decir, es persecución a la prensa, es estatismo, es populismo, es decir, hablar a nombre del pueblo, usurpar al pueblo como entidad, es además desdolarizar, porque Sí, siempre señor. tuvo esa Sí, intención, señor. aunque nunca se atrevieron, tal vez esta vez se atrevan, y es el riesgo de que se queden indefinidamente como los energúmenos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Así que eso sería fatal para el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Sacar caravanas a deambular como los venezolanos por los países vecinos? Mire, esto es lo que han ocultado. ¿Cuál es el proyecto económico, el proyecto político? La desgracia, Félix, es que también el presidente ha ocultado su proyecto, porque nunca mostró, no nos ha dicho cuál es su proyecto, o nunca tuvo. O nunca tuvo, Él exacto. nunca tuvo. Ahora, yo creo que la segunda vuelta es la oportunidad, tal vez inevitable, para que se delaten las diferencias de los proyectos. Es decir, si el presidente tuviese un equipo sólido de campaña que sabe lo que hace, lo que haría es delatar lo que es el proyecto de González y lo que es el proyecto del gobierno. Y sobre esa base y no sobre eslogans y mentiras que decide el pueblo. La misma pregunta para Pipo Lazo. ¿Qué va a pasar con este país con el triunfo del uno y del otro, por favor? Comparto 100% lo que dice Lolo y acoto algunas cosas. Fíjate, por ejemplo, Diego Borja ahora en diciembre, hace un poco antes de iniciar la campaña, ya hace una declaración donde dice que el gobierno dice que no hay dinero y tal y que eso es una mentira. Y da como ejemplo en la entrevista el que hay 8.000 millones de dólares en las reservas que ellos piensan usar para programas sociales. Y al mismo tiempo habla de un programa para una salida ordenada de la dolarización. Dejemos el tema de si sale de la dolarización porque han usado y han hablado tanto de eso que a veces la gente cree que es una amenaza muy grande y que no lo van a hacer. Pero se repite, Pero ¿no? fíjate, A fíjate ver, lo que plantea. Las reservas que están ahí en el Banco Central no son propiedad del gobierno, son encajes bancarios de bancos, son plata de organismos seccionales y de otros entes del gobierno, de Petroecuador y de otros que tienen obligación de depositar los montos allí, de modo que ese no es dinero Y del gobierno. afecta a la dolarización. Y claro, y si tú haces eso y mañana dices, de aquí saco 4.000 para repartir en clientelismo, considerando además que ellos dentro de ese clientelismo, la parte que se llevan por abajo es salvaje, porque no es una pequeña coima, sino es precios increíbles. Entonces, eso pondría en riesgo efectivamente la dolarización, eso hace que suba el riesgo país. El riesgo país tiene como consecuencia que el crédito para el Ecuador sea inaccesible, porque va a ser 20 puntos arriba de la tasa prime. Entonces, sería una situación. Además, hoy estuve con un amigo empresario y hablaba con el banco de él. Me dice, no, no, renuévame la póliza 90 días porque yo no sé qué carajo va a pasar en este país. Así que, qué entonces, terrible. incluso la Así está gente que mucha tiene gente. 4 manguitos en el banco Así es. está diciendo, mejor me guardo porque si veo que esto viene, mañana saco del país. Ujú. ¿Quién va a venir a invertir en ese entorno?
solo aquellos empresarios que en Argentina los llaman muy bien prebendarios, ellos son empresarios al proyecto, y ya dicen, bueno, ¿cuánto quieres que ponga de precio? ¿Cuánto te tengo que dar? Entonces, perdemos toda opción, además, políticamente perdemos toda posibilidad de reformar. La justicia, porque ellos tienen Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación, más bien pondrán fiscal, pondrán contralor, pondrán todo para tener toda esa estructura de poder, y además lo que dice Lolo, que es esa estructura que persigue a todo aquel que piensa distinto, comenzando por la prensa, que es un estorbo para un modelo de gobierno como ese. Entonces, no nos queda alternativa, pero comparto con Lolo, ojalá esto que estamos diciendo se escuche en Carondelet, escuche el equipo del presidente para que le lleven un proyecto de qué quiere hacer con el Ecuador, no solo en los próximos 4 años, porque el Ecuador tiene que pensar un poco en mediano y largo plazo y no en los tiempos Twitter. ¿No es cierto? O sea, no en medidas de corto plazo y golpes de impacto, sino en políticas estructurales. ¿Qué vamos a hacer como estrategia de seguridad en los próximos 10 años? ¿Qué vamos a hacer para la crisis energética en los próximos 10 años? ¿Qué vamos a hacer para generar empleo en un país que perdió 300.000 empleos del año pasado? Entonces, que nos muestre el proyecto y que nos muestre que es un proyecto empresarial de corte que fomenta la inversión, quiero decir, que fomenta el empleo, que respeta los principios democráticos y que eso, si eso nos plantea, ten por seguro que el tipo tiene las de ganar, porque la gran mayoría de los ecuatorianos lo que quieren es eso. Y en ese escenario de polarización hay elementos que pueden ser gravitantes y que dada la experiencia de nuestros dos invitados, yo creo que es una obligación preguntarles. Lolo, ¿qué puede pasar con un debate en estas circunstancias y que de hecho se dará, porque además es una obligación legal, con un debate con las características que venimos viendo en los últimos, yo diría en los últimos tiempos, pero sobre todo con estas características de lo que les llaman debate y no es debate y que puede ser determinante, Lolo? Sí. El debate sería crucial en esta oportunidad, Así es. absolutamente. Pero si es que no le mete mano el Consejo Nacional Electoral, porque al anterior debate le metió la mano. Esto, aparecía ahí un comité de académicos que hacía las preguntas. A mí me parece que eso fue una estafa. El principal problema del país y de la gente es la violencia. Y la violencia que tiene tantos aspectos y ¿Cómo que no? afecta a todo, ¿Cómo no? le convirtieron en una mínima cosa que se refería a qué hacer con los menores que delinquen. Y de esa pregunta no se podían salir y nos hacen creer que trataron el tema de la violencia. Sí, Eso es una estafa. sí, sí, Y sí. otra estafa es el hecho de repartir los tiempos para que digan lo que quieran sin que nadie les contradiga, sin que nadie les pueda repreguntar, convirtiendo a los moderadores en relojeros, es decir, para tomar el tiempo. No, Y que de paso se prestan para eso, ¿no? el debate es una contraposición de ideas Totalmente. y permite ver el carácter de los candidatos cuando el otro le acusa o tiene otra idea contrapuesta o le niega sus propias ideas. Permite ver la capacidad de entender sus propias ideas y exponer sus ideas, Claro, de captar las claro, ideas claro. adversas y rebatirlas. Exactamente. Es decir, eso es el debate. Ahora, solo entre dos personas es Sí. posible hacer un verdadero debate, Totalmente, totalmente. pero aún esto le puede meter la mano porque comienza el debate con unas preguntas. Si las Con el preguntas, famoso sobrecito de lo que tienes que preguntar y no te sales de eso. bueno, Pero entonces, entonces, ¿para qué diablos el periodista? pero es que eso es lo que han hecho los del Consejo Electoral, Por favor. ese formato en donde no existen periodistas, existen unos anónimos que hacen las Claro, preguntas claro, y de las cuales no claro, permiten que se salga. claro. Entonces, bueno, hay que asegurarse de que el debate sea debate. Que el debate sea debate. ¿Cómo llegar a eso como conclusión, estimado Leonardo Pipo Lazo? Comparto 100% lo que dice Lolo, porque yo decía, yo siempre satirizo un poco, digo, es un examen de todología el debate, ¿no? Entonces te preguntan, ¿usted estaría de acuerdo con cerrar las fronteras y poner 8 barcos de Manabí para que controle el narcotráfico? Oye, yo, si soy presidente, no tengo que saber eso. Yo necesito un buen ministro de defensa, un buen ministro de seguridad, necesito un equipo que diseñe una política que es un conjunto de acciones
La seguridad es un tema amplio que va desde sí, la vigilancia en las fronteras, las tecnologías, el fortalecimiento de la fuerza pública, los sistemas operativos y luego también pasa por el otro lado, el manejo del SNAI, las cárceles, la reforma de la justicia, los organismos de control que no están actuando para frenar la corrupción, etcétera. O sea, todo eso es seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué carajo me va a hacer una pregunta suelta de una acción táctica que vale un carajo en una política integral? Entonces, un debate es, como dice Lolo, un enfrentamiento de convicciones. Entonces, tú me dices que yo no hice tal cosa, que no debo, perdóneme, usted está equivocado. Yo voy a hacer A, B, C, y el pueblo sabe que yo aquí. Entonces, sabe cuál está mejor parado para manejar un país casi ingobernable con la peor crisis desde la vuelta a la democracia. Y si es que no organiza el Consejo Electoral o si es que lo hace mal como lo viene haciendo, ¿cómo debería ser organizado un debate que en este momento puede ser tan crucial? Bueno, lo que dice Lolo también es verdad, y es un debate entre dos. Entonces, en realidad, yo diría que ahí lo que necesitas es lo mismo que pasa en una pelea de box. Algún tipo que te frene cuando ya pegas golpes bajos. Sí, correcto, tiene que ser lo más espontáneo. Pero ahora, si ya están los dos contendientes y el tiempo establecido para el debate, lo único que queda es el tema. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Es la pregunta. Por eso decía yo a los académicos, aquí pensando en el país, quien organiza el debate debiera pensar en qué difieren los dos contrincantes para que nos permita establecer las diferencias para tener una elección adecuada. Y en lo que difieren sustancialmente es en el modelo económico, el concepto de Estado. Sí, señor. Ok, ese debería ser el tema. Lo demás es irse por las ramas y distraer y evitar la confrontación. Exactamente. Los dos finalistas, un moderador y unos dos periodistas de probada experiencia, de probada trayectoria, digámoslo así de frente, podría ser el escenario, podría ser la opción, Sí, tipo Lazo. claro, claro. Y además esto que dice Lolo, yo diría que hay esto que tú dices es una confrontación de modelo económico que conlleva también una confrontación de modelo político, ¿no es cierto? Correcto, el concepto de Que Estado. esos son los dos ejes. Y sobre estos ejes pones el tema. Yo diría, bueno, vamos a hablar de seguridad. A ver, cuente usted cuál es su estrategia y usted la suya. Y luego te repregunto, ¿cómo estás haciendo tú acá? Si esto no tiene misterio. Y tú picas un poco para ver por dónde va la cosa. Se acabó. No, no, entre dos va a ser muy interesante si se hace así. Ahí no hay necesidad alguna de un banco de preguntas ni de esas pendejadas, porque eso solo termina poniendo una camisa de fuerza a la opinión pública que no puede ver nada de interés, nada de fondo. Aquí hay que decir lo que dice Lolo, confrontar los dos modelos. Se acabó. Un honor tener a dos de los principales actores de la comunicación y de la opinión en este país, Leonardo Pipo Lazo y Lolo Echeverría. Insisto, un honor porque además la experiencia de ellos, el conocimiento, pero sobre todo su transparencia, permite a usted, amable oyente, que saque las mejores conclusiones. Qué bueno escuchar esto. Ojalá en un momento, créanme, tan crítico para el futuro de este país. Aterra pensar lo que está ocurriendo, pero ojalá Dios quiera que vayamos por un mejor camino y tenemos 2 meses. Gracias a Leonardo Pipo Lazo y a Lolo Echeverría. En un momento con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. A 1.244 puntos trepó el denominado riesgo país, que hasta antes de las elecciones era de solo 903 puntos. El nivel más bajo desde el año 2022. El riesgo país es un indicador internacional de la confianza que da el Ecuador en este caso ante los acreedores, ante los mercados y ante los inversionistas externos. Acá también se polemiza sobre el uso y utilidad de ese indicador, pero al ser un factor permanentemente citado, especialmente en el exterior, me permito mencionarlo para motivar el análisis del señor economista Alberto Acosta Burneo,
a quien le damos las gracias por su presencia en esta mesa de trabajo para, como siempre, ir directo al grano. ¿Qué tan preocupante o acaso normal es este aumento del riesgo país tras los resultados electorales, tomando ese elemento como motivo de análisis? Economista, bienvenido, lo escuchamos. Es un gusto estar con ustedes. Definitivamente es un indicador preocupante, porque ¿qué es lo que refleja el riesgo país? Refleja la probabilidad que ven los inversionistas de que el país no pueda pagar sus deudas porque sus cuentas fiscales no están saludables. ¿Y por qué debe importarnos a los ciudadanos? Porque eso marca cuánto nos cuesta el financiamiento externo. Si es que somos un país muy riesgoso, nos toca pagar mucho. Si somos un país con poco riesgo, nos cobran tasas mucho más bajas y además el financiamiento es más abundante. Entonces, si queremos más obra pública, pues tenemos que tratar de tener un riesgo país más bajo, porque eso significa financiamiento más abundante y más barato. Ahora, ¿por qué el riesgo país se disparó? Porque los inversionistas no tenían en su radar que Luisa González iba a tener un resultado tan importante y que para la segunda vuelta estamos de un punto de partida de un empate entre el correísmo y el presidente candidato. ¿Y por qué les preocupa Luisa González? Porque ellos, a través del correísmo, ya lo hicieron cuando estuvieron en el poder, aplicaron una política heterodoxa, cortoplacista. ¿Qué es lo que hicieron en su momento? Expulsaron al representante del Fondo Monetario Internacional. En 2008 declararon un default de la deuda, dejaron de pagar la deuda comercial, a pesar de que sí teníamos recursos para pagar. Y finalmente aplicaron una política de emisión de ecuadólares, expansión del balance del Banco Central muy fuertemente, especialmente desde 2014. Todo eso genera incertidumbre para los mercados internacionales. Consecuentemente, una suerte de factor perturbador sería este posible triunfo en la segunda vuelta del correísmo. Definitivamente, porque implica un fin a la política de poner en orden las cuentas fiscales, un fin a la responsabilidad fiscal y un inicio nuevamente de ese mal manejo fiscal, un manejo alegre, esa política del cortoplacista, de tratar de expandir al máximo la economía en el corto plazo sin importarnos las consecuencias, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Primero, la emisión de ecuadólares, la expansión monetaria artificialmente en dolarización, produce problemas de balanza de pagos, como el mismo entonces candidato a vicepresidente Andrés Arauz lo explicó. Él en una entrevista de hace algunos años, él analizó ese mecanismo y dijo, miren, no se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo. Estábamos creando dólares de la nada, contablemente. Y claro, eso tiene un problema. Produce un problema de balanza de pagos, es decir, se comienzan a perder dólares verdaderos y el Banco Central pierde liquidez. Pero él creía que eran capaces de mitigar ese problema controlando el flujo de capitales. El problema es que si es que no se, si no, si eso no es verdad, si no se logra controlar y esa pérdida de dólares en el Banco Central, se puede llegar a un escenario extremo incluso de una crisis de liquidez y eventualmente de una desdolarización. Por eso es que es tan preocupante y tan riesgosa esa apuesta de decir yo voy a ser más astuto que los mercados, yo voy a poder emitir dinero sin que nada pase, que es un equivalente, para poner una analogía, es si uno vende leche, es ponerle agua a la leche. Mientras la gente no se dé cuenta, no pasa nada. Tengo más leche, tengo más bienestar, soy más rico. Pero al final del día terminan dándose cuenta del engaño y entonces nadie me compra nada de la leche. Eso es cuando entra una crisis de liquidez la economía. El correísmo como que genera consecuentemente inquietud y el novoísmo como que da certezas. Ese sería el escenario con el que el país debe ir a votar en esta segunda vuelta. No, definitivamente el novoísmo implica el continuar con una política de responsabilidad en el manejo fiscal. Hay grandes desafíos en el país y temas pendientes que el novoísmo no ha planteado. Reformas estructurales para crecer más rápido, para destrabar la inversión privada. Hay mucho más que hacer. Pero en materia fiscal, que eso es lo que principalmente mide el indicador de riesgo país, la estrategia del novoísmo va por el lado de poner en orden las cuentas fiscales, que continúe el acuerdo con el Fondo Monetario y seguir abriendo el mercado de capitales para el Ecuador, que el Ecuador pueda financiarse nuevamente en el exterior. De hecho, hace pocos días antes de las elecciones, el riesgo país había caído a un mínimo de 900 puntos. Estábamos ya muy cerca de poder regresar al mercado de capitales, pero vinieron los resultados electorales y el riesgo país se disparó.
Entonces, la alternativa del novoísmo sí implica un manejo fiscal responsable, mientras que la alternativa del correísmo implica que repitan lo que hicieron en su momento, solamente que ahora ya no con una bonanza petrolera, que esa es la gran diferencia, y que implica una política cortoplacista. Maximizar el gasto en el corto plazo, pero como no hay plata, emitir dinero para hacerlo a través de este mecanismo que se llama expansión del balance del Banco Central, cogerse las reservas del Banco Internacional o emitir ecuadólares. Todo es el mismo mecanismo y eso genera muchísima incertidumbre y muchos riesgos también para la economía y para los ciudadanos y para el dinero de los ciudadanos especialmente en el mediano y largo plazo. Pero de eso se vale, y con todo respeto, el correísmo para decir y mandar el mensaje de culparle al gobierno de que, por ejemplo, los ecuatorianos no tienen o no tenemos empleo y consecuentemente responsabilizarle de esa situación a Novoa y hacer un mensaje fácil porque se dice, con eso están ustedes, pero de eso lo vamos a arreglar nosotros y eso no va a pasar con nosotros. Un mensaje muy fácil que hasta dónde es real y que hasta dónde puede funcionar dentro del plano político electoral. Bueno, esa es la tragedia de la política nacional. Somos un país presos del populismo económico. ¿Qué significa esto? Que durante las bonanzas vivimos unas farras locas. Gastamos hasta más no poder, nos endeudamos agresivamente, nos creemos los jaguares latinoamericanos. Se acaba la bonanza y el gobierno que estuvo en la bonanza deja el poder y le deja al siguiente gobierno el ajuste. El ajuste que es doloroso social, políticamente. A nadie le gusta el ajuste, creen y lo peor es que quien estuvo en el poder manejando mal esa bonanza, le acusa al que llega después y le dice, mira, tú estás haciendo el ajuste, tú eres malvado, vas en contra de los ciudadanos. Al final del día, cuando se termina de poner en orden la economía, empieza el ciclo nuevamente. Viene otro gobierno populista y responsable a despilfarrar los recursos para dejarnos abocados inevitablemente a una nueva sesión de ajuste fiscal. Entonces, en ese ciclo no termina. Esa es la historia del Ecuador, no desde ahora, no de la última década, desde hace muchísimas décadas. Tenemos esos gobiernos populistas irresponsables, viven al máximo, los ciudadanos aplauden toda esa responsabilidad porque, claro, están sintiendo mucho gasto, muchos recursos, pero no se dan cuenta que están hipotecando su futuro y que están sembrando las semillas del ajuste fiscal, que es muy doloroso y muy costoso. Si hubo otra alternativa, pudimos haber manejado bien la bonanza petrolera, manteniendo esos famosos fonditos, preparándonos para la época de vacas flacas, para que no estemos abocados a realizar un ajuste que es tan costoso social y económicamente. Pero el manejo irresponsable de las bonanzas y del populismo es precisamente lo que gesta, ahí se siembra la semilla de todos los ajustes fiscales que vienen después, que además duran mucho más que la bonanza. Estemos claros que de la bonanza de los años 70 nos tomó más de 2 décadas poner en orden la economía. De la bonanza de 2007, provocada también por el precio de las materias primas que se fue a las nubes, ya llevamos una década de ajuste y es probable que todavía nos tome 1 o 2 décadas más. Entonces, en este momento, decir voy a hacer otro ciclo de irresponsabilidad, solamente es decir, ustedes van a tener que pagar el costo de esa responsabilidad nuevamente. Termino por lo que de alguna forma le sugerí al inicio de esta entrevista, señor economista. Este anuncio del candidato vicepresidencial Diego Borja de una salida ordenada de la dolarización, en palabras sencillas, ¿qué significa para que lo entienda la gente? Bueno, las distintas figuras del correísmo han buscado y han planteado todas las opciones para salir de la dolarización. Finalmente, lo que plantean ahora dicen, no, ya se dan cuenta que esa no es una opción, entonces intencionalmente no están buscando una salida de la dolarización. Lo que están buscando es lo que también dice el vicepresidente, candidato a vicepresidente Diego Borja, y explica que lo que van a hacer es coger el dinero de la Reserva Internacional para gasto social. Entonces nos venden la idea de que ese dinero es un dinero ocioso, que hay miles de millones de dólares ahí parqueados sin dar ningún uso social. Lo que no nos dicen primero es que ese dinero tiene un dueño, es de los depositantes, de todos ustedes, cuando depositan un $20 en una cooperativa, en un banco, una parte de ese dinero se va por ley al Banco Central. Entonces el grueso de las reservas internacionales es dinero de los depositantes, que los políticos quieren gastarse. Y entonces el rato que se gasten, cuando los depositantes, los legítimos dueños quieran pedir la plata, el banco o la cooperativa probablemente tendrá que decirle, ¿sabe qué?
vino alguien que se adelantó y ya gastó esa plata porque era inútil. Que les pregunten a los ciudadanos si sus ahorros en el sistema financiero son inútiles. Y segundo, cuando dicen voy a coger el dinero de la Reserva Internacional, lo que realmente están diciendo en términos técnicos económicos es expandir el balance del Banco Central. ¿Cómo funciona ese mecanismo? El Ministerio de Finanzas le coloca bonos al Banco Central y el Banco Central a cambio crea un depósito, pero un depósito que no son dólares, porque detrás de ese depósito la contrapartida es un bono, es un papel que dice te voy a pagar algún día, muy lejano. Entonces, al final del día, expande la cantidad de dinero, emite dinero. Eso es lo que se llaman los ecuadólares. Es una emisión, un juego contable donde se crea dinero del aire, como lo explicó muy bien Andrés Arauz en una entrevista a un medio internacional, y que además se regodeaba de que en el Ecuador nadie se daba cuenta de lo que estaban haciendo y que los economistas ortodoxos son tan poco perceptivos que nunca entendieron qué y cómo funcionaba el mecanismo de emitir dinero del aire en dolarización. Pero claro, como también reconoce Andrés Arauz, esto provoca problemas de balanza de pagos. Significa que perdemos dólares verdaderos, significa que el Banco Central pierde liquidez y eventualmente esta es la semilla que puede gestar una desdolarización, porque si el Banco Central se queda sin recursos, sin dólares verdaderos, ya no puede transferir recursos entre el sistema financiero y provoca una crisis de liquidez y liquidez de todo el sistema financiero, lo cual es el fin de la dolarización. La dolarización podría terminar igual que nació, en medio de una crisis financiera y una crisis de liquidez. Afortunadamente hay un candado a este momento. El único candado que existe es la ley de defensa de la dolarización, pero ya sabemos que esa ley puede ser derogada en cualquier momento. Y ese es el riesgo que tenemos. Necesitamos candados adicionales para cuidar la dolarización de los políticos irresponsables y gastadores. Excelente, excelente mensaje, señor economista, y justamente es por eso que lo timbramos y lo convocamos para que usted nos dé luces sobre esto que mucha gente se pregunta y que es en la parte económica fundamental para todos los ecuatorianos. Hasta la próxima, economista, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias al economista Alberto Acosta Burneo. Miren ustedes, ya no es la salida ordenada de la dolarización, como decía el candidato vicepresidencial Borja. Sí, efectivamente, ahora es el uso de la Reserva Internacional ociosa, que está allí vegetando, que no hace nada. Y claro, con eso si es que hoy gano las elecciones y al otro día lo tomo, y lo utilizo para hacer populismo. La gente va a salir a las calles a bailar como en el 5 de diciembre y como en el 9 de octubre en Guayaquil. ¡Bravo! ¡Qué cambio tan hermoso del nuevo gobierno! Pero lo que pasa con eso es que simplemente se acabó la dolarización, porque simplemente se desfinanció al Banco Central. Y sin dólares no hay dolarización. Simplemente eso es lo que está en juego. Saque sus conclusiones. Ya volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Tras los resultados electorales, las llamadas delegaciones de observadores internacionales emitieron un comunicado diciendo que todo es normal, que aquí no hay fraude y que hacen ciertas observaciones respecto al comportamiento de la candidatura de Noboa en dos aspectos. El uno relacionado con este pedido de licencia, la autorización que genera polémica, y el otro que no está directamente relacionado, pero que algo tuvo que ver en cuanto al tema de opinión, la descalificación de la candidatura de uno de los contrincantes que finalmente quedó fuera del escenario electoral. Esa es la conclusión
Los observadores dicen que aquí no ha pasado nada, que todo está normal, que todo está bien, lo cual qué bueno que sea así por la democracia, por el país. Pero, ¿qué mismo ocurre en las interioridades del Consejo Nacional Electoral, donde se siguen escuchando cosas que son producto de la invención, son producto de la mala fe, son producto de una exagerada interpretación o simplemente es producto de la mala política que orienta a ratos en forma muy marcada los destinos de este país? Muchas preguntas que me permiten dar la más cordial bienvenida al magíster Alfredo Espinosa. ¿Por qué? Él acaba de lanzar un libro, Democracia en Tensión se llama, El sistema de partidos políticos en el país 1996-2013. Este contenido tiene una especial importancia. ¿Por qué? Porque Alfredo Espinosa vivió durante muchísimo largo rato las interioridades del CNE, que de alguna forma es una especie de caja fuerte, que es una especie de tumba, que es una especie de túnel impenetrable, pero de donde sale todo este proceso electoral que finalmente decide el destino de los ecuatorianos. Por eso es muy importante escuchar a Alfredo Espinosa, a quien estamos agradeciendo su presencia aquí en Sucesos, para contarnos sobre estos cuestionamientos que él hace en su libro, a todo lo que significa la transparencia electoral. Él hace cuestionamientos y toda esta transparencia que los observadores dicen que han encontrado. ¿Por qué esta contradicción? Alfredo, un gusto, bienvenido. Félix, un gusto dialogar contigo. Un saludo también a todos los radioescuchas y a quienes siguen este programa a través de sus medios digitales. Creo que el sistema de partidos y el sistema electoral es extremadamente complicado. Complicado en el Ecuador porque no funciona como un todo orgánico. Son partes desarticuladas, cada uno opera por su cuenta, ¿no es cierto? Y el resultado lo tenemos a la vista, ¿no es cierto? Un modelo, un esquema en donde se malinterpreta y se cree que el derecho a la participación es una especie de grifo abierto que permite a cualquiera que tenga la necesidad de ser candidato y que quiera tener un partido político, conseguirlo en tiempo récord, inscribirlo, legalizarlo e incluso postular para obtener el poder. Y esto se debe porque hay una institucionalidad frágil, ¿no? Dentro del Consejo Electoral hay una ausencia profunda de credibilidad. Yo creo que las instituciones necesitan oxigenarse, ¿no? Y este sano proceso de oxigenación e incluso de alternancia no se ha respetado, ¿no es cierto? Más allá de que los resultados electorales puedan ser el reflejo, ¿no es cierto?, de la expresión ciudadana, eso no nos debe distraer de un hecho fundamental. Hay una autoridad electoral prorrogada en funciones por más de 6 años, cuya presencia ha sido altamente polémica e incluso ha durado más tiempo en funciones que los mismos gobiernos de este país. Entonces, pareciera que existe cierto consenso tácito, ¿no?, entre las organizaciones políticas que han optado por permanecer y dejar que permanezcan estas personas en sus puestos, ¿no? El status quo es beneficioso para algunos sectores. Nadie está contento, pero a todos les conviene. Hay un sector de la ciudadanía que no está contento, pero es una ciudadanía que no está activada, que no se moviliza en las calles. La ciudadanía, pero el escenario político también. Claro, no, pues el escenario político está a placer porque todos se benefician de esta desorganización. Qué terrible, qué terrible. Totalmente, porque en el Ecuador opera, su clase política opera de una forma muy particular, ¿no es cierto? No he visto, haciendo estudios y análisis, una presencia política en el Parlamento que busque la autoflagelación de su existencia. ¿A qué me refiero con esto? A que desde el Parlamento se han propiciado reglamentos y leyes que tienden a vulnerar la coexistencia de un sistema de partidos sólido. Lo que se ha buscado siempre es la dispersión. Y lo que vemos en los resultados de estas elecciones, ¿no es cierto?, en los resultados oficiales, es precisamente el resultado de ello. El Ecuador y sus ciudadanos están dándole una bofetada al sistema de partidos y al sistema electoral. Así es. Mientras los ciudadanos piensan
que en dos opciones, y se han encaminado hacia esta línea casi bipartidista, ¿no es cierto? Y han visto en dos opciones la posibilidad de la disputa del poder y de la representación de sus demandas, de sus justas demandas, desde el Consejo Electoral y desde la Asamblea, ¿no es cierto? Se tiende hacia la dispersión, hacia la reglamentación oscura, ¿no es cierto? Hacia la falta de control. Qué interesante lo que nos está diciendo Alfredo Espinosa. Tengo entendido que exfuncionario del Consejo Nacional Electoral. Me ha sorprendido, te digo esto porque tengo versiones de que tú hiciste la publicación y te votaron. Sí, este libro se presentó el 31 de enero en la Universidad Andina Simón Así Bolívar fue. y yo trabajé hasta el 20 de enero. No creo que existan muchas coincidencias. 10 días, 11 días antes de que se publique este libro, he tenido una presencia en algunos medios de comunicación porque, digamos, también exigimos renovación en la política, en los políticos, en los liderazgos y también en esta nueva camada de voces, ¿no es cierto?, de personas que conocen del ámbito electoral, del ámbito político y que se han ido especializando en ese sentido. Bueno, yo cuento con una columna en el medio digital Plan B ¿Cómo no? y con ¿Cómo una no? presencia en otros medios, entonces parece que mis opiniones, mi forma de ver la política, mi forma de pensar la institucionalidad del Estado no fue del agrado de la persona con la que colaboré y pues ella en su legítimo derecho procedió a desvincularme, no era un funcionario público por un contrato de servicios ocasionales. Alfredo, esta situación que tú la manifiestas en esta publicación, en este libro, de alguna forma confluye en algo. Yo encuentro que es una materia riquísima para hacer muchas preguntas, pero el tiempo es demasiado corto. Y por eso me voy a permitir preguntarte quizás la gran conclusión. ¿Qué tan sólido, qué tan confiable es el sistema que desde las sombras maneja el CNE para rendirle cuentas y dar un resultado confiable al país? Los técnicos son profesionales. Yo conozco esto porque estuve en la institución, tuve el honor de trabajar con Luis Verde Los Soto, técnicos. con los técnicos, ¿no es cierto? Tuve el honor de trabajar con Luis Verde Soto, de colaborar en la propuesta de reforma electoral del 2020 y de presentar algunas propuestas, porque no solo basta con hacer oposición o vociferar en las sesiones del Pleno, sino es necesario proponer a la ciudadanía alternativas. Y Luis lo hizo y lo hicimos. Entonces, la parte técnica, la parte operativa está manejada por La profesionales parte técnicos, técnica. pero lastimosamente la institución está gobernada por políticos, ¿no es cierto? Este consejo tenía que ser un consejo ciudadano. ¿Qué es lo que sucedió? Que el proceso de reinstitucionalización que emprendió en paz descanse Julio César Trujillo fracasó. Fracasó porque las tiendas políticas auspiciaron a los actuales consejeros para que participen y bueno, muchos de ellos están ahí por esas tiendas políticas. Me comprometo a invitar en un segundo momento para entrar en detalles a Alfredo Espinosa en un espacio quizás un poquito más amplio, pero asimismo la pregunta a manera de conclusión, Alfredo. Este resultado electoral que actualmente estamos observando, que ha sorprendido a unos, a otros obviamente ha contentado, en fin, hay una división, el país está prácticamente roto por la mitad. Em, ¿Este resultado es confiable? Yo creo que refleja mucho de lo que siente el ciudadano y el país. Una cosa es lo que muestran o lo que mostraron las encuestas, pero las encuestas no miden el voto oculto y el voto vergonzante. El gobierno tiene que reconocer que hubo errores y que hubo excesos y que esos cambios se tienen que dar. Me parece que este es el reflejo de lo que tú mencionas, de una sociedad partida en dos, pero esta es una herida que viene desde hace más de 10 años atrás con el gobierno de Correa. E incluso quien gane en este proceso electoral tendrá el gran desafío de reunificar al país. Porque eso es algo, es una tarea pendiente que ninguno de los otros gobiernos la ha podido cumplir. Y hoy esto está cada vez más profundo, ¿no? Un hecho que me llamó la atención y te adelanto lo que van a ser preguntas en una segunda invitación, Alfredo. Ya buscaremos la oportunidad. Yo creo que esta etapa electoral es la mejor. Pero algo que siempre me llamó la atención y me quedó flotando y no he podido consultarle al personaje porque siempre se disculpa, pero en fin. El señor Pita encontró un proceso paralelo en la ciudad de Guayaquil en una de las pasadas elecciones. Para mí... Yo creo que es una de las pocas veces que una autoridad electoral decía una cosa tan terrible como esa, pero que al segundo día prácticamente se enterró y aquí no ha pasado nada. Eh, y efectivamente eso quedó en el silencio, se echó tierra, en fin. ¿Qué señal es esa? ¿Qué nos dice eso finalmente, Alfredo?
Bueno, yo creo que es necesario que los consejeros, independientemente de quiénes sean, realicen un trabajo constante, ¿no es cierto?, de monitoreo a cada una de las delegaciones provinciales. El ingeniero Pita está en la ciudad de Guayaquil y la delegación del Guayas, pues, es extremadamente cercana a su conocimiento. Porque que él descubra un sistema paralelo para dar resultados, aquí que el último cierra la Lanford, ¿no? Sí, me parece que, digamos, cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dijo y de lo que hizo, ¿no es cierto? Ese ha sido uno de los tantos mitos que hay dentro del sistema electoral, el centro paralelo. Hay otro que prácticamente se instauró, que tiene que ver con el hermano de la presidenta, ¿no Ese es es otro cierto? tema, ¿no es Ese es cierto? otro tema, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos los resultados electorales, no dan cuenta de que haya existido un favoritismo. Lo digo yo que he tenido una posición crítica con la presidenta del Consejo. Entonces, me parece que la presencia de la observación electoral internacional, la presencia de la observación nacional, mira que estamos en un estado tan crítico ahora que incluso la información oficial que procesa el Consejo Electoral tiene que ser contrastada por los centros de monitoreo de cada organización política, o al menos de las más grandes. Entonces, esto nos ha llevado a un estado profundo de desconfianza que es producto de las pasiones que se exacerban, porque hablar de fraude en elecciones es un deporte nacional y no comprobarlo va de la mano con ello. Totalmente, totalmente. Gracias, Alfredo Espinosa. Democracia en Tensión se llama el libro que es un interesante aporte para entender muchas cosas de las cuales asimismo tanto se dice y tantas expresiones que no tienen pruebas también quedan allí flotando, lo cual tampoco es positivo. Insisto, vamos a buscar un espacio para Alfredo Espinosa, hacerle preguntas ya concretas, pero miren ustedes. Si es que decimos que el Consejo Nacional Electoral no le da confianzas al electorado, es simplemente escuchar a nuestro invitado para que vean ustedes que esa inquietud tiene su razón de ser. Gracias, Alfredo. Hasta la próxima. Gracias, Félix. Un abrazo. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Llegamos así al final de la presente entrega. Muchísimas gracias por su siempre deferente atención. En un país que por los resultados electorales queda dividido, polarizado, roto en la mitad. Sin embargo, frente a eso, el reporte de los llamados observadores internacionales descartan un fraude electoral, lo cual sin duda es positivo porque de ser así, se supone pues esto es bueno para la democracia. Hacen dos observaciones sobre el comportamiento de la candidatura de Noboa en cuanto a la situación de la candidatura de Topic y también el hecho de no haber pedido licencia para hacer campaña electoral y punto final. Sin embargo, leyendo y releyendo ese informe, hay múltiples preguntas que los señores observadores no abordan ni mencionan. El control, por ejemplo, o descontrol de las campañas electorales. El tema de las encuestadoras, que es una constante que, eh, no sé, desconcierta al público, a los electores, hasta poquísimas horas antes de ir a los recintos electorales. Hay muchas preguntas relacionadas, por ejemplo, con la multiplicidad de candidaturas, que tampoco es bueno para la democracia. Candidaturas, 12 de las 16 que no llegan ni al 4% de la votación. ¿Será que eso es bueno para los señores observadores que no emiten ni siquiera una sugerencia, una cosa que por lo menos signifique rectificación? En fin, hay múltiples preguntas con las cuales el país va a esta denominada segunda vuelta electoral, donde, como siempre hemos dicho, y más creo que en esta vez, el futuro de los millones de ecuatorianos está en juego. Está en juego porque son dos candidaturas que aparentemente son antagónicas, que no se pueden ver ni en pintura, pero que quién sabe que esté ocurriendo en medio de todo este accionar político que finalmente van a definir los ecuatorianos en cuestión de pocos días, y sobre lo cual estaremos dedicando nuestras entregas, la próxima, la siguiente
y siempre con su siempre deferente atención. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos, por darnos su atención. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.